Hola, en esta oportunidad vamos a conocer qué cosas son los reportes ASCII y los vamos a implementar utilizando el lenguaje de programación Java. Antes de ver exactamente qué cosa es un reporte ASCII, tenemos que conocer qué cosa significa ASCII. ASCII es un sistema de codificación, uno de los más básicos, que establece o asigna un valor numérico a cada uno de los caracteres utilizados, como podemos ver en la tabla que está en la imagen. Existen ya sistemas de codificación mucho más avanzados que usamos en la actualidad. Como pueden ver en pantalla, un reporte ASCII es un reporte basado solamente en texto, no existen imágenes, pero el texto está totalmente organizado, alineado, indentado, de tal manera que luzca como un reporte y no veamos los datos desordenados o mal alineados. Esto permite que el reporte sea mucho más legible, que sea mucho más comprensible para quien lo lee. Si nosotros nos damos cuenta, el reporte que estamos viendo en pantalla se alinea gracias a que los caracteres que se utilizan, el tipo de letra que se utiliza en la generación de este reporte, tiene caracteres cuyo ancho es fijo, es decir, no importa qué carácter sea, todos los caracteres ocupan el mismo ancho. Y si nosotros trazamos sobre este reporte una cuadrícula, nos podemos dar cuenta que eso es así. Cada uno de los caracteres ocupa una casilla de esa cuadrícula y eso permite justamente que el reporte esté alineado, cosa que es importante para nosotros porque de esa manera utilizamos Java a través de la impresión con formato, es decir, a través de la función printFormat, la generación de estos reportes. En esta oportunidad necesitamos nosotros generar un reporte como el que vemos en pantalla. Y lo que vamos a hacer es justamente utilizar reportes ASCII para poder generar esta salida. De la misma manera que vimos el reporte anterior, si nosotros trazamos sobre este reporte una cuadrícula, nos podemos dar cuenta que tiene un total de 27 columnas. Y las filas está determinado por la cantidad de texto que nosotros vamos a distribuir en filas. Entonces, es importante que nosotros, cada vez que vayamos a trabajar con un reporte ASCII, tracemos esta cuadrícula sobre el reporte y contemos la cantidad de columnas que tiene el reporte para saber cómo vamos a distribuir los anchos de campo. ¿Ok? Bien. Dicho esto, entonces lo que vamos a hacer es pasar a nuestro IDE para poder trabajar este reporte. ¿Ok? Antes de hacer de lleno el reporte, les quiero explicar algo previo. ¿Ok? Vamos a llamar aquí un demo de bloque de texto. Vamos a crear aquí un método main. Vamos a darle un poquito más de tamaño al texto para que se pueda apreciar mejor. Vamos a darle aquí 20, creo que es suficiente. Está mejor. Bien, lo que vamos a hacer aquí es explicar lo siguiente. Nosotros sabemos que cuando necesitamos imprimir algo, pues escribimos, por ejemplo, en este caso voy a imprimir un mensaje, ¿no? Estamos aprendiendo a crear reportes ASCII, ¿ok? Y esto sabemos que se va a imprimir en una sola línea. Si nosotros queremos imprimir esto en dos líneas, tenemos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos imprimir esto en dos líneas, pues podemos obviamente partir el mensaje en dos, ¿no? Pongo la primera parte y luego la segunda, ¿no? Vamos a ver esto cómo va para que ustedes puedan darse cuenta. Y ahí está, ¿no? El primero se imprime en una sola línea, el segundo se imprime en dos líneas.
Pero existe obviamente una manera mucho más práctica, ¿no? Una manera más práctica que es utilizar las secuencias de escape. Es decir, nosotros podemos imprimir el mensaje en una sola línea a nivel de código e insertamos un salto de línea. ¿Ok? Y eso nos va a generar el mismo resultado. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Pero esto es práctico cuando nosotros tenemos cortos mensajes. Pero resulta que nosotros para el reporte que vamos a generar tenemos varias líneas de código. Entonces generar en una sola línea o incluso generarlo de esta manera nos generaría muchas líneas de código, muchas impresiones y al margen de eso estaríamos haciendo muy engorroso eh, nuestro código. Una opción más práctica para poder trabajar este tipo de eh, bloques de texto es justamente aprovechar una característica que se llama así en Java, los bloques de texto, que nos permite tener una cadena que tenga varias líneas en una sola expresión de cadena. Voy a crear aquí una variable de tipo string, le voy a llamar mensaje, y voy a crear una cadena, pero no lo voy a hacer con la comilla simple. Los bloques de texto en Java se crean utilizando la triple comilla. Entonces escribimos tres comillas y fíjense ustedes, se genera la comilla de cierre y nosotros aquí podemos escribir el mensaje que queremos. Por ejemplo, voy a escribir este mensaje con salto de línea, pero el salto de línea no lo voy a aplicar con la secuencia de escape, sino que lo voy a crear directamente. Entonces, como ustedes ven ahí, tenemos en un solo bloque de texto dos líneas y podemos tener 3, 10, las que necesitemos. Y esto se puede imprimir sin ningún problema. Si yo imprimo aquí el mensaje, voy a comentar todo el bloque anterior para imprimir solamente este mensaje. Se va a dar cuenta que se va a imprimir tal cual lo estoy observando yo en este momento. Entonces no hay necesidad de colocar caracteres de escape para generar resultados. Es más, si yo esto, por ejemplo, lo quiero más indentado, simplemente lo indento en el código y lo veo directamente reflejado en el resultado. Esta característica es importante porque eso nos va a permitir a nosotros generar un reporte como el que ven al lado derecho de una manera sencilla, de una manera directa. ¿Ok? Entonces, explicado esto, ya vamos a dedicarnos a escribir el código necesario para resolver nuestro ejercicio. Entonces vamos a crear aquí una clase nueva y le vamos a llamar ticket de compra, ¿ok? Porque lo que tenemos básicamente que generar es un ticket de compra como el que vemos al lado derecho. Generamos el método main para poder trabajar directamente nuestro programa y lo que vamos a hacer es crear en primer lugar nuestra plantilla del ticket, ¿ok? Habíamos manifestado que nosotros tenemos un ancho de 27 columnas. Entonces lo que vamos a hacer es generar nuestra plantilla de ticket. Y decimos aquí string, vamos a llamarle así, plantilla de ticket, igual, y utilizamos el bloque de texto con la triple comilla. Y aquí comenzamos a escribir nuestro contenido del ticket. ¿Ok? Entonces, como ven, la primera línea está lleno de caracteres de numeral. Entonces son 27, van 10, 15, 20, 25 y dos más son 27. ¿No? Luego viene tienda ABC, escribimos tienda ABC, pero esto obviamente está indentado más al centro. Si nosotros contamos el número de símbolos, tenemos aquí 3, 6, 9. Entonces simplemente dejamos aquí 9 espacios. Y luego volvemos a colocar el separador y comenzamos a escribir todo el contenido. Entonces yo ya tengo aquí todo el contenido, un poco para ahorrar tiempo, y lo vamos a colocar por acá. ¿Ok? Bueno, se movió un poco, así es que vamos alineándolo. Esto se ha insertado por el copiar-pegar, pero lo vamos obviamente a alinear.
¿Ok? Ahí está. Quitamos estos caracteres y ya tenemos ahí nuestro contenido. Ahora, ¿qué notamos aquí dentro del contenido? Aquí nos falta un espacio, ya está. ¿Qué notamos dentro del contenido? Dentro del contenido hay datos que están fijos, como por ejemplo el ID, la palabra compras, la dirección, la ciudad, el lote, etc. Incluso he puesto la fecha, pero luego obviamente vamos a sustituir la fecha y la hora por la fecha y hora actual. Y notarán que, por ejemplo, el nombre del cliente, en lugar de el valor ANA que tenemos aquí, tiene un identificador de formato, que en este caso es porcentaje S. ¿Por qué? Porque recordarán el planteamiento del problema nos solicita eh, o nos indica que debemos solicitar el nombre del cliente. ¿Ok? No es solamente lo único que vamos a solicitar, tenemos que solicitar el nombre del producto, el precio del producto y la cantidad de unidades compradas de ese producto para poder calcular el total. Entonces, cuando nosotros imprimamos con print format esta plantilla, utilizaremos valores de variables que todavía no hemos creado, que van a contener el nombre del cliente y que va a sustituir este identificador de formato, la cantidad de unidades compradas, el nombre del producto, el precio del producto y aquí vamos a colocar el valor final de compra. Entonces ya estamos preparando nuestro reporte colocando los identificadores de formato que serán reemplazados en la ejecución por el valor de las variables que nosotros vamos a crear. ¿Ok? Entonces, en resumen, vamos a pedir el nombre del cliente, el nombre del producto, el precio del producto, la cantidad comprada. Y como vamos a leer los datos desde teclado, pues obviamente necesitamos crear nuestro ya conocido scanner. Y aquí tenemos ya nuestro código en donde estamos creando las variables que necesitamos. ¿Ok? No se olviden que cuando creamos Scanner tenemos que importar este paquete. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que realizar ahora? Siempre teniendo en mente nuestra estructura de programación secuencial. Recuerden, tenemos nuestro bloque de declaraciones e inicializaciones. ¿Ya? Luego vamos a tener un segundo bloque, que es el bloque de entrada de datos. Luego vamos a tener otro bloque, que es el bloque de procesamiento, o de cálculo también se le llama, ¿no? Donde vamos a hacer todas las operaciones que necesitamos hacer. Y finalmente tenemos el bloque de reporte de resultados, ¿no? O lo que conocemos también como el bloque de salida, ¿ok? Todo programa tiene entrada, proceso y salida. Muy bien, la entrada de datos implica solicitar los datos cuyas variables ya hemos creado, ¿no? Vamos a solicitar el nombre del cliente, el nombre del producto, el precio y la cantidad comprada. Entonces ya tenemos nosotros aquí el código hecho para avanzar un poco y lo estamos colocando acá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciéndole, por favor, ingrese el nombre del cliente y leemos el nombre del cliente. Ingrese el nombre del producto, leemos el nombre del producto. Ingrese el precio del producto y leemos el precio del producto. Hay que tener en cuenta lo que está indicado cuando utilizamos Scanner, que es cada vez que leemos un tipo de dato primitivo, como un double, tenemos que hacer un next line para poder consumir el salto de línea, porque si no podríamos asignar ese salto de línea a la siguiente variable, ¿no? Finalmente pedimos la cantidad de unidades compradas y lo almacenamos en la variable cantidad comprada. Muy bien, ahora viene el cálculo. El cálculo es una parte sencilla porque aquí el cálculo básicamente va a ser multiplicar el número de unidades compradas o la cantidad comprada por el precio del producto. Entonces vamos a declarar una variable adicional. ¿Ok? Este es el precio del producto, pero le vamos a crear una variable adicional que se llama total, que es el total de compra.
Entonces el total de compra va a ser igual a la cantidad comprada por el precio del producto. ¿Ok? Es un cálculo simple, un cálculo directo. Y lo que vamos a hacer ahora es imprimir el resultado. Para eso utilizamos el print format. Y nosotros sabemos que el print format tiene dos partes bien definidas. Tiene el texto de formato, ¿ya? Es decir, el texto que constituye la salida y que incluye el formato de esa salida. Y luego colocamos una coma y en este lado vienen todas las variables que nosotros vamos a incluir en ese reporte. En este caso no tenemos un mensaje o un texto directamente a imprimir, sino que lo tenemos a través de una variable. La variable se llama plantilla de ticket. Entonces sustituimos esta doble comilla por la variable que es de tipo string, que ya contiene todo el texto que vamos a imprimir, y nos fijamos en el orden en que hemos colocado las secuencias o los identificadores de escape para colocar en ese mismo orden las variables que vamos a imprimir. Entonces tenemos primero el nombre del cliente, así es que aquí colocamos nombre del cliente. Luego tenemos la cantidad comprada, entonces colocamos aquí la variable cantidad comprada. Vamos saltando de línea para no generar un scroll horizontal. Luego de la cantidad comprada viene el nombre del producto. Entonces colocamos aquí nombre del producto. Y finalmente el precio del producto. Entonces colocamos aquí precio. Y nos falta un último valor que es el total que está aquí. ¿Ok? El total de la compra. Recuerden que para el caso de los valores que tienen parte decimal, podemos limitar la cantidad de decimales que querramos que se muestren. En este caso el ticket siempre muestra 2 decimales, entonces por eso utilizamos el punto 2. ¿Ok? Bien, con eso prácticamente tendríamos nuestro programa hecho en una primera versión. Vamos a ejecutarlo para probar. ¿Okay? Vamos a indicar aquí que sea el archivo actual o el archivo en el que estamos trabajando. Ingresamos el nombre del cliente. Vamos a tomar los datos del reporte que tenemos al lado derecho. Colocamos Ana, el nombre del producto, en este caso colocamos por ejemplo silla gamer. Luego el precio del producto 521.25 y finalmente el número de unidades que sería solamente 1 en este caso. Le damos enter y como vemos se genera el reporte similar al que tenemos al lado derecho y ya se han sustituido los valores de los identificadores de formato por los valores contenidos en las variables, ¿no? Entonces ahí tenemos los datos. ¿Okay? Y de esa manera hemos generado nuestro primer reporte ASCII. Ahora, un aspecto final. Nosotros hemos colocado inicialmente la fecha y hora que tiene el reporte, pero el reporte es una muestra nada más. Aquí nos conviene mucho más imprimir la fecha y hora actual. Y nosotros podemos hacerlo utilizando print format también, porque conocemos que existen modificadores de formato o identificadores de formato para fechas. Entonces lo que necesitamos crear es un dato de tipo fecha. Entonces voy a crear por aquí una variable de tipo date. Esto necesita incluir el paquete java.util. Lo incluimos, ahí está. Y le vamos a poner, por ejemplo, ahora, ¿ok? O fecha y hora actual. Vamos a ponerle fh actual, ¿ok? Fecha y hora actual. Igual y decimos new date porque necesitamos crear una instancia, un objeto de este tipo, similar a como lo hemos hecho con Scanner. ¿Ok? Entonces, hecho esto, esta variable tiene la fecha y la hora actual. Y lo que vamos a hacer es sustituir este valor que está en duro, que está fijo en la cadena de texto, por la fecha y la hora actual que nosotros tenemos ya en la variable fh actual. Entonces, en un primer intento para poder manejar el formato, voy a copiar esta línea, voy a borrar obviamente el contenido de fecha y vamos a colocar nosotros el formato necesario para imprimir la fecha.
Si ustedes notan aquí, la fecha está dividida en tres componentes: el día, la abreviatura del nombre del mes y solamente 2 dígitos para el año. Entonces tenemos tres partes de impresión de fecha. La impresión de partes de una fecha se logra a través del uso del identificador de formato porcentaje T. Eso significa que vamos a tener tres porcentajes T. ¿Por qué? Porque necesitamos uno para el día, necesitamos uno para la abreviatura del nombre del mes y necesitamos uno para los 2 dígitos del año. ¿Ok? Todo está pegado. Luego vamos a pegar estos identificadores. Por el momento los he separado para que nos demos cuenta de que cada identificador va a representar una cosa distinta. ¿Ok? Chequeando la documentación sobre los identificadores de formato para fechas, vamos a encontrar que nosotros podemos utilizar D minúscula para poder mostrar con 2 dígitos la parte del día de una fecha. Entonces nuestro identificador queda de esta manera. También encontramos que podemos utilizar nosotros la letra B minúscula para imprimir la abreviatura del nombre del mes y solamente se verán esa abreviatura, 3 dígitos. Finalmente, nosotros podemos utilizar la letra Y para mostrar solamente los 2 últimos dígitos del año y no los 4. Entonces con esto ya tenemos la impresión de los tres primeros componentes, ¿no? Pero como veamos acá no están pegados, están separados. Perdón, no están separados, están unidos. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente pegar estos tres identificadores de formato. Ahora, esto ya está antes del porcentaje S, que era el nombre del cliente. Significa que la variable FH actual, fecha y hora actual, tiene que indicarse antes del nombre del cliente. Y eso es lo que vamos a hacer en la sección de valores del print format. Entonces aquí ponemos FH actual. Una cosa importante, nosotros tenemos tres componentes de la fecha y hora actual. Eso significa que tenemos que citar 3 veces a fecha y hora actual. Una para la parte del día, otra para la parte del mes y otra para la parte del año. Entonces no solamente se coloca una vez, tenemos que colocarla 3 veces. ¿Ok? Porque hay 3 bloques de impresión separados, ¿ya? Independientes con las partes de la fecha. Vamos probando hasta ahí y luego hacemos lo propio con la hora. ¿Ok? Entonces borramos ya esto de aquí y ejecutamos nuestro programa. Ingresamos el nombre del cliente, ingresamos el nombre del producto, ingresamos el precio, ingresamos la cantidad y nos fijamos en la fecha, ¿no? Ahí está ya la fecha en el formato que queremos. Ah, pero la abreviatura del mes no está saliendo todo en mayúsculas. Eso es fácil de arreglar. Simplemente cambiamos la T minúscula por una T mayúscula. ¿Ok? Ahora vayamos con la parte de hora. Para la parte de hora hacemos lo mismo. La parte de hora tiene dos componentes. La hora, dos puntos, y los minutos. Entonces la parte de hora también es un porcentaje T y la parte de minutos también es un porcentaje T. Pero el modificador para imprimir la parte de hora es una H mayúscula y para la parte de minutos es una M mayúscula. Volvemos a ejecutar nuestro programa. Ingresamos nombre del cliente, ingresamos el producto que ha comprado, ingresamos el precio, ingresamos la cantidad. Ok, acá tenemos un problema, vamos a revisar cuál es nuestro inconveniente. Nos está diciendo que tenemos, un problema de formato, seguramente lo he asignado mal. Vamos a ver. Tenemos aquí porcentaje T, H, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos incluyendo aquí dos identificadores de formato más, pero no los hemos incluido acá, ¿no? Entonces, como ya hay dos más, decimos aquí fecha y hora actual, fecha y hora actual. Faltó eso, obviamente. Entonces, ahora sí volvemos a probar. Decimos aquí John,
teclado 120, 3. Y ahí está, ¿no? 8:40, que como ven es la hora de sistema, ¿no? Fecha y hora de sistema. ¿Ok? Muy bien. Un toque final. Si ustedes se han percatado, nosotros tenemos 5 veces citada la misma variable, ¿no? Porque hemos impreso 5 partes de esa fecha y hora. Pero no es conveniente tener tantas veces publicada la misma variable cuando en realidad el valor se saca de la misma variable, porque todas estas partes se están sacando de la misma variable. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer que esto esté solamente una vez, no hay necesidad de que esté 5 veces. Cuando nosotros queremos utilizar varias veces la misma variable, como en este caso, ¿ya? Pero queremos citarla solamente una vez, vamos a hacer que esto esté así. Lo que tenemos que hacer es utilizar los indicadores de posición, ¿ya? Un indicador de posición no es otra cosa que un número seguido del símbolo dólar que nos indica cuál es la posición que ocupa la variable en la lista de variables del print format. En este caso, por ejemplo, fecha y hora actual es la primera variable, ¿no? Luego, obviamente, del texto, que es el texto de formato. Es nuestra primera variable, es la variable que ocupa la posición 1. Entonces, si nosotros tenemos un formato como este de acá, que es el porcentaje T, ¿ya? Nosotros tenemos que colocar después del porcentaje la posición seguida del símbolo dólar de la variable de la cual se va a extraer el valor. Entonces, en este caso, como FH actual es la primera variable, es la que ocupa la posición 1, entonces colocamos aquí después del porcentaje 1 dólar. ¿Ok? Lo mismo hacemos acá. Esta parte de la abreviatura del mes también hace referencia a fecha y hora actual. Por lo tanto, ponemos 1 dólar. Y lo mismo aquí, 1 dólar. Lo mismo ocurre con la hora y los minutos. Entonces, como hacen referencia o van a sacar su valor de la variable fecha y hora actual, que es la primera, 1 dólar, 1 dólar. Y listo. Con eso hemos referenciado a la variable que está en la primera posición. Pero cuando nosotros utilizamos el modificador de posición dentro del print format, no lo hacemos solamente para una variable. Si ya lo estamos haciendo para una, estamos obligados a hacerlo para las demás. Entonces vamos a modificar nuestras posiciones. La variable que ocupa la segunda posición es nombre del cliente y el modificador o identificador de formato es el de acá. Entonces, esto hace referencia al nombre de cliente que ocupa la posición 2. Por lo tanto, colocamos 2 dólares. La cantidad de producto ocupa la posición 3, 3 dólares. Este de aquí, la posición 4, 4 dólares. Y el de aquí, la posición 5, 5 dólares. Finalmente, el total ocupa la posición 6, 6 dólares. Y con eso ya podemos colocar solamente una vez la fecha y hora actual. Vamos a verificar que todo esté bien. Colocamos aquí Ana, el nombre del producto, el precio y la cantidad. Y ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos el mismo resultado, no se ha alterado nada. Y lo que hemos hecho es citar solamente una variable y no las 6 o 5 veces que teníamos nosotros citada la variable anteriormente. Y ustedes me pueden decir, pero esto es más engorroso. Es cierto, genera más caracteres de formato, pero eso tiene una ventaja muy interesante, que yo puedo mover los bloques dentro del texto sin tener que reordenar estas variables. Vamos a suponer por un momento que cambia el formato y me dicen, por ejemplo, que la fecha y hora se debe poner al final, después de la despedida. Entonces yo simplemente muevo esto y lo pongo en su nueva posición. ¿Necesito modificar el orden de estas variables? Ya no, porque aquí se está haciendo referencia a la posición que ocupa esa variable. Entonces, cuando yo ejecuto mi programa y vuelvo a
probarlo. Ahora la fecha y hora sale al final porque yo la he movido al final y no ha habido necesidad de reordenar las variables, cosa que sí hubiera tenido que hacer si es que no utilizaba identificadores de posición, ¿no? Indicadores de posición. ¿Ok? Bien, entonces este ha sido nuestro primer reporte ASCII eh, y esto les va a servir mucho para poder generar otros reportes ASCII que necesiten en sus programas. ¿Ok? Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.